Durmiendo. Ah, pillados. Saludamos también a las personas que están conectadas a través de la transmisión en Facebook. Que Dios les bendiga grandemente. Y bueno, esperamos que esta palabra edifique profundamente nuestras vidas. Amén. Recordemos que no venimos por religión, ¿cierto? Por tradición, por cumplirle al Señor, sino porque deseamos conocerle más, porque anhelamos que su palabra nos instruya y porque estamos dispuestos a que cuando Él nos hable, obedecer, ¿cierto? Porque Dios siempre habla. El asunto es qué hacemos nosotros con lo que Él nos dice. Amén. Entonces, quiero que hagamos una corta oración por esta palabra. Señor, gracias te damos por este nuevo día, Señor, por este nuevo inicio de semana. Gracias porque tú nos mantienes vivos, saludables, Señor. Gracias, Señor, por cada bendición, provisión, respuesta, por cada ayuda que nos has brindado a lo largo de la semana, Señor. Queremos disponer nuestro corazón para escucharte, Señor. Abre nuestros oídos, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, como dice tu palabra, y permite que hoy podamos comprender aquello que está en tu corazón, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, teniendo el contexto de la palabra anterior, el domingo pasado, el pastor hablaba acerca de que la razón era el Padre y hablaba del ejemplo de Pablo, ¿cierto? ¿Cuántos, no sé cuántos vinieron o escucharon? Y él hablaba de que Pablo oraba para que la iglesia conociera la profundidad, la anchura, la altura del amor de Dios, ¿cierto? La grandeza del amor y del poder de Dios. Y que muchas veces nosotros, por nuestra humanidad y las limitaciones que implica nuestra humanidad, no alcanzamos a conocer todo lo que Dios realmente tiene para nosotros. Siguiendo en esa línea, y ayer hubo aquí un servicio de adolescentes y también hablábamos de algo similar, hablábamos de que Dios desde el principio quiso tener una relación muy cercana, profunda e íntima con el ser humano. El propósito por el cual Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza era para tener relación con Él, comunión con Él. Entonces, en esa línea vamos a continuar. Esta es como la parte 2. Entonces, partiendo del hecho de que la intención de Dios fue relacionarse con el hombre, pero que lastimosamente el hombre falló en esa relación, y esa comunión que era perfecta, que era genuina, que era hermosa, que era como en línea directa sin intermediarios, esa relación perfecta se rompió. Y quiero que leamos juntos y repasemos esta historia porque sé que todos ya la conocemos. En Génesis capítulo 3, versículo 8. ¿Ya lo tenemos? ¿O ya estamos viendo? Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Bien, ¿qué notamos allí? Ya el hombre había desobedecido, pero notamos allí una conversación de tú a tú, naturalmente, cara a cara. Imagínense ese cuadro. Dios, no sé cómo sería, se paseaba a la luz del día en el huerto. Él estaba caminando en aquello que había creado para el hombre. Y empezó a buscar al hombre, aunque Dios ya sabía lo que había pasado. Sin embargo, buscó tener una conversación sincera con esa creación, con ese hombre. Y le dice: bueno, ¿dónde estás? Y Adán le dice: no, es que me dio pena, tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo. La torpeza del hombre. Cierto. Y Dios le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ya Dios sabía que el que ellos hayan
empezado a sentir vergüenza y culpa y querer esconderse de Dios, era porque ya había algo que se había fragmentado, que se había roto. Ya había entrado el pecado y la perfecta relación que Dios tenía con el ser humano se rompió a partir de ese momento. Sin embargo, Dios pudo haber terminado con el hombre en ese momento y ya. ¿No creen que Dios tenía el poder para eso? La autoridad, el derecho de decir, este hombre me falló, no sirvió, lo desecho, voy a hacer otro, quién sabe. Sin embargo, no fue así. Y es allí donde quiero que hoy nosotros nos enfoquemos, en el corazón del amor de Dios para con nosotros, los seres humanos. Luego pasa lo que ya conocemos, donde Dios le dice, ahora va a pasar esto, las consecuencias son estas, las consecuencias sobre el hombre, la mujer, la serpiente y la tierra misma fue maldecida por causa del pecado del hombre. Finalmente, y esto me enternece mucho más del corazón de Dios, leamos en el versículo 21, ahí mismo en Génesis 3. ¿Qué dice? Y Jehová Dios hizo al hombre, ¿qué? Y a su mujer, ¿qué les hizo? Túnicas de pieles y ¿qué? Imaginemos también ese cuadro. A veces nosotros pasamos por la palabra como rápidamente, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a vivir corriendo. ¿Sí o no? Ahorita se acaba el culto y ¿qué van a hacer ustedes? Correr desaforadamente a sus casas o a sus lugares de trabajo. A veces no hay tiempo ni para la coinonía entre hermanos porque tengo mucho que hacer, ¿cierto? La casa se destruye si yo no llego en 5 minutos. El mundo se acaba así. Y vivimos así. Y así también leemos la Biblia, corriendo. Es importante que miremos esos detalles. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, ¿qué hemos visto hasta ahora? Dios paseándose en el huerto, ¿cierto? Dios hablándole al hombre cara a cara, preguntándole, exactamente. Y el hombre respondiéndole a Dios. Es decir, el hombre vio a Dios, lo veía, hablaba con él cara a cara. Y en ese momento fue como la última conversación que pudieron tener en ese nivel, cara a cara. ¿Por qué? ¿Qué sucedió después? El hombre fue ¿qué? Sacado del huerto. Ahí se quebró, se dañó esa hermosa relación de poder hablar cara a cara y escucharlo y responderle enseguida y conversar con él como hablar tú con alguien que vive contigo en casa. Y sin embargo, Dios sigue mostrando su misericordia, reitero, primero porque no destruyó al hombre, aunque pudo haberlo hecho y estaba en su derecho. ¿Cierto? Porque es como quien dice, cuando alguien fabrica un prototipo de algo y no sirve, lo desechan e intentan con otro mejor. Pero Dios no hizo eso. Ya el hombre era perfecto para Dios. Lo había hecho a su imagen y semejanza. Y muestra su misericordia y su amor y su tierno corazón cuando dice que les hizo vestidos y los cubrió. Ellos se habían puesto hojitas para taparse, ¿verdad? Pero el hombre los cubrió. ¿De dónde creen ustedes que salieron las pieles con las que Dios vistió al hombre? De algún animal. Es decir, que Dios ofreció el primer sacrificio de sangre por el pecado del hombre. Para cubrirlo. Fue Dios mismo, no fue el sacerdote, no fue Moisés, fue Dios mismo. Tuvo que haber tomado algún pobre animal, ¿verdad? Sacrificarlo. No sé cómo, me hubiera gustado verlo, cómo hizo Dios mismo los vestidos y luego cómo se los puso. Es hermoso, ¿verdad? Pensar en eso.
al Señor que creó todo con su palabra, tener ese amor de paternal, de decir, este hombre falló, lo voy a sacar, pero no lo voy a dejar descubierto. Y sacrificó, fue el primer derramamiento de sangre por el pecado del hombre. ¿Quién lo hizo? Dios mismo. Ahora, ellos fueron expulsados y ya conocemos pues la historia, ¿no? El hombre fue en decadencia hasta el día de hoy. Si hacemos un recuento, no ha habido de pronto una cultura, una sociedad que se haya caracterizado porque al 100% ha sido justa, ha sido buena, ha sido santa. Siempre ha estado presente en la historia de la humanidad la maldad, la injusticia, el pecado y muchas cosas. Pero a lo largo de la historia vemos a un Dios que no quedó como contento con decir, bueno, ya el hombre que vaya y se las arregle como pueda. Y el día que se tenga que morir, pues que se muera. Y si se van a multiplicar, que se multipliquen y que pase con ellos los que quieran. No. Si nosotros analizamos las historias del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que Dios siempre tuvo una intención y una iniciativa de acercarse al hombre, al ser humano. Fue Dios el que siempre tomó la iniciativa, no el hombre. Ahora, en Génesis continúa la historia y luego por allá en Génesis 12 vemos a un Dios que se acerca a un hombre que se llamó como Abraham, al que conocemos como el padre de la fe. ¿Quién buscó a quién? ¿Dios a Abraham o Abraham a Dios? El hombre en su necesidad de llenar su vida, se hizo dioses propios. Porque en esa época había muchas culturas paganas y politeístas, es decir, que adoraban varios dioses. Y ellos inventaron el dios del sol, el dios de la luna, ¿sí recuerdan? El dios de la fertilidad, al que le rezaban con las cosechas, etcétera. ¿Por qué el hombre siempre estuvo en función de buscar hacerse un dios? ¿Por qué creen? Porque el hombre no siguió su vida normal y nunca pensó en un Dios, sino que se hizo muchos dioses. ¿A qué se deberá eso? Exactamente. Porque nosotros fuimos diseñados, como lo decíamos anoche, ¿verdad? Si alguien estuvo y dice, ¿está repitiendo? Sí. Nosotros fuimos diseñados para estar en relación y en comunión con nuestro Señor, el Creador, nuestro Padre. Fuera de Él siempre va a haber en el ser humano un vacío, como decía la hermana, una necesidad, algo que nada puede satisfacer ni llenar. Ese diseño perfecto, original de Dios, de la plenitud del hombre, de la satisfacción del hombre en comunión con Él, fue roto, fue quebrado, fue deshecho. Y el hombre quedó con esa necesidad porque él no puede vivir, no podemos vivir sin Dios. Fuimos diseñados para vivir en relación con el Creador. Cuando nosotros estamos lejos o fuera de esa relación con nuestro Dios, entonces nuestra alma empieza a experimentar todo lo que de pronto muchos de ustedes están experimentando hoy. Y tal vez hay gente aquí que se ha preguntado, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué mi alma se siente vacía, irritable, insatisfecha, enojada, ansiosa? Pregúntate si es que no estás en una relación correcta con el Padre. Dile al que está a tu lado, ¿tienes tú una relación profunda y cercana con tu Creador? Pregunta, míraselo a los ojos, no me miren a mí, mira. Pues quiero decirte que Dios está interesado en que tú tengas se ríen. Algunos estamos intentando cada día crecer más en esa relación. El que no lo está intentando, empieza a intentarlo. Si ya has probado mucho y nada ha logrado que tu alma se sienta plena y satisfecha, acepta la invitación del Padre. Bueno, ahora porque los tiempos cambian y los jóvenes se comunican más por redes sociales, pero en las épocas un poquito atrás, ¿verdad? Cuando a una chica le decían,
Es que fulanito quiere conocerte. ¿Eso qué significaba? Las chicas jóvenes que están aquí, a quienes les dijeron eso. ¿Cómo les hacía sentir eso? Digan la verdad. ¿Ah? Emocionada. No quieren hablar ahora, no, pues nunca les dijeron nada. Eso le hacía sentir que era agradable. ¿Cómo se sentían? Importantes. Como que alguien está interesado en mí. Wow, alguien está interesado en mí, ¿sí o no? Pues Dios quiere que tú le conozcas. Él te propone hoy una relación. Él quiere tener una relación de amor contigo. Y suena así como que, ¿qué es eso que ella dice? Porque estamos acostumbrados a ver a Dios como ¿qué? Como un Dios que está allá arriba, que es grande, que es temible, y lo es. Porque la Biblia dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero perdemos de vista esa faceta de Dios de amor, de Padre, de apasionado por su creación. Y lo vamos a mirar en algunos pasajes porque no podríamos leer todo, porque después no damos clase ni segundo culto. Ahora, vemos a un Dios que siempre tomó la iniciativa de acercarse al hombre. Lo hizo con Abraham, hizo un pacto con él y le dijo, a partir de aquí yo voy a formar una nación que va a ser mi nación, una nación santa, y de aquí él tenía el plan que de esa nación viniera luego el Salvador de la humanidad. ¿Qué más hizo Dios? A lo largo de la historia, y cuando esa humanidad caía aún más bajo, en decadencia, y estaban en cautividades y en todo lo demás, Dios siempre levantó a alguien. Dios nunca dejó al hombre a la deriva, siempre intervino. Y levantó ¿qué? Profetas. ¿Han oído hablar de los profetas de Dios? ¿Y cuál era como el mensaje central de esos profetas? La mayoría de los mensajes que daban era un llamado al pueblo a que se acercaran a Dios. ¿Sí lo han notado? Era un llamado como Dios gritando desde el cielo al hombre y diciéndole, en mí está la salvación y la respuesta, acércate a mí, vuélvete a mí, yo te voy a perdonar. Fíjate que el mensaje de Dios siempre fue como el mismo, brindándole al hombre una opción de recibir perdón, restauración, sanidad, libertad. Una invitación de Dios a que el hombre se acercara a Él. Y podemos ver a un Dios que no se conformó con dejar que el hombre se perdiera y se muriera para siempre, sino que nos amó tanto a su creación, a ti y a mí y a todos los seres humanos, que siempre buscó la manera de tener esa relación cercana con Él. Lastimosamente no todos los hombres entendieron ni respondieron a ese llamado de amor de Dios. Porque el amor de Dios te confronta, pero para que tú te restaures, para que tú seas libre de esas cosas que atan, que cautivan y que afectan tu vida. Levantó profetas. A veces hasta los ángeles los mandaba con mensajes, ¿sí? Han leído las historias, ¿verdad? Cuando el ángel se le apareció a varias personas a lo largo de la Biblia, llevándole un mensaje, dándole un llamado, un propósito de parte de Dios. Dios siempre habló, siempre, de muchas maneras. Y quiero que veamos un pasaje que me gusta muchísimo, que es como una expresión del corazón de Dios hacia el pueblo infiel. Porque el hombre siempre ha sido infiel. Y hoy en día seguimos siendo infieles. Porque ninguno puede decir que desde que conoció al Señor se ha mantenido sin ninguna falla. Hemos fallado, ¿sí o no? Pero el amor de Dios permanece. Oseas capítulo 11, versículo del 1 al 3. Este libro de Oseas en general refleja el amor de Dios que permaneció fiel hacia un pueblo que siempre fue infiel. Y en este libro Dios compara al pueblo con una esposa infiel. Y de hecho le da una orden fuera de lo común al profeta Oseas y le dice: Oseas, busca una prostituta y cásate con ella
para reflejar la condición de la humanidad y el amor redentor de Dios hacia alguien que es infiel. No sé si lo han leído, les dejo la inquietud. ¿Qué es eso que ella dice? Léanlo, lean, o sea, es cortico el libro. Entonces Dios compara la infidelidad del pueblo con una esposa infiel. Y a él como ese esposo que a pesar de las fallas y las infidelidades siempre busca a su amada esposa. Y en el capítulo 11, versículo 1, compara a Israel, o en este caso lo llama Efraín, con un muchacho al que un padre no abandona. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, ¿qué hacían ellos? Más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso le enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. ¿Qué vemos allí en esa expresión del corazón de Dios? Dios como un padre, ¿qué? Cuidando y llamando a su hijo, a un pequeño, ¿verdad? Dice, Israel era como un muchacho, Israel era su pueblo, o sea, nosotros hoy en día. Y dice, cuanto más yo los llamaba, ¿qué hacían? Más se alejaban. Y yo lo tomaba de los brazos y lo hacía andar, pero él nunca entendió que era yo quien lo cuidaba. Esa es la expresión del corazón de un padre que ama a su hijo. Esa es la expresión del corazón de Dios para ti y para mí hoy. Ahora vamos al versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. ¿Qué está diciendo Dios allí? Está expresando misericordia, compasión y amor. Y le dice, a pesar de que yo te llamo y tú te alejas, a pesar de que yo te sostengo por los brazos y tú no te das cuenta que soy yo, a pesar de que eres infiel, yo no te voy a abandonar. ¿Cómo te voy a abandonar si tú eres mi hijo? Y lo más hermoso es que dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Eso significa como la pasión que se siente por un ser amado. Estuve leyendo qué significaban esas palabras y cuando habla de que su corazón se inflama, hace referencia a esa pasión que se siente fuertemente por alguien a quien tú amas. Y eso es lo que Dios está diciendo. Él tiene un corazón y un amor fuerte, apasionado por ti. ¿Te has puesto a pensar en eso? En que el Dios de la creación tiene un fuerte y apasionado amor hacia ti. A pesar de que somos como ese pueblo, que a veces en vez de acercarnos, ¿qué hacemos? Alejarnos. Que a veces Dios está allí fielmente y nosotros, envueltos en tantas cosas de nuestro día a día, no nos damos cuenta que Dios está. Y que es el que está sanándonos, cuidándonos y ayudándonos e incluso guiándonos. Y pensamos que es nuestra propia sabiduría la que nos ha llevado al lugar donde estamos, trabajando, un negocio. Y que las decisiones acertadas que hemos tomado a lo largo de nuestra vida, nuestra economía, nuestra familia, nuestros estudios, es porque soy sabio, inteligente y tuve buenas ideas. Pero no sea que te esté pasando como a este pueblo, que Dios esté diciendo y no te has dado cuenta que soy yo.
que esa idea no fue tuya, sino que fue mía. Y vivimos desconectados, desenfocados, lejos. Cuando ya Jesús pagó un precio en la cruz para que lo que se rompió en el Edén fuera restaurado hoy. La relación perfecta del hombre con Dios se dañó, sí. El hombre quedó fuera, lejos, sí. Pero vemos de que Dios siempre se acercó, habló, llamó a su pueblo, lo comparó con un hijo, lo comparó con una esposa y siempre expresó su amor, su fidelidad y su compasión. Miqueas 7:18, alguien que lo lea. Estamos en los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué dice? Que Dios como tú, que qué, y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque qué, le agrada tener misericordia. Dile al que está a tu lado, a Dios le agrada tener misericordia de ti. No se cansa de tener misericordia de nosotros. Pregúntate, ¿cómo estoy respondiendo yo a ese amor maravilloso, inagotable, fuerte, apasionado? A esa misericordia que está dispuesta a perdonar mi maldad y olvidar mi pecado. ¿Cómo estoy respondiendo yo? ¿Estás corriendo a los brazos de ese Padre o estás corriendo tras otras cosas que quieres lograr en tus propias fuerzas? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida, en tu semana, en tu cotidianidad? El único tiempo que le dedicas es cuando vienes aquí a medio escuchar la palabra, porque algunos se duermen a veces. O durante la semana buscas esa cercanía y esa intimidad con Dios. Respóndete allí tú mismo, Dios ya sabe la respuesta. Y Dios te está recordando que el propósito por el que tú fuiste creado, el primer propósito, además de ministerios, trabajos, empresas, familias, que Dios desea que muchos desarrollemos muchas cosas, es verdad. No estoy diciendo que eso no está incluido, sí. Pero la razón principal, tu razón de ser, por la cual Dios te formó, es para tener comunión contigo. Dios quiere tener una relación, una intimidad. Y para que una relación prospere, ¿qué tiene que pasar? Sea de amistad, de esposos, de padre a hijo. Para que una relación sea sólida y permanezca y dé mucho fruto, ¿qué debe haber? Comunicación, constancia, fidelidad, palabra importante, ¿verdad? ¿Será que una relación será firme, fructífera, permanecerá cuando hablan 5 minutos cada 2 meses? ¿Eso será una relación? Dígame. Cuando hay una relación cercana, yo creo que es raro el día en que no hablan, ¿cierto? Y si uno está viajando y el otro está en la casa, la tecnología permite que sea por WhatsApp, se comuniquen o no. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Se muestra ¿qué? Interés en la otra persona. Hay comunicación de doble vía. No es que el uno solo habla y el otro nunca responde, como hacen algunos que nunca responden. Nunca responden los mensajes. La comunicación es doble vía. Dios te habla, tú respondes. Tú hablas, Dios te responde. Ahora, la relación más importante que tú y yo podemos tener es la relación con nuestro Padre y nuestro Creador, porque para eso fuimos diseñados. Entendámoslo. Tú no vas a tener la plenitud y la satisfacción de tu alma si no tienes una buena relación con Dios. Y Dios te está llamando a eso. Dios nos está llamando a eso. No permitamos que la carga laboral de trabajo, no permitamos que todos los compromisos que tenemos, los oficios de la casa, las demás relaciones, que no estoy diciendo no valgan la pena, son importantes,
pero la más valiosa e importante relación a la que tú y yo tenemos que dedicarle tiempo, ponerle interés, darle valor, ponerlo en primer lugar es nuestra relación con Dios, porque solo así se cumple lo que el pastor predicaba el domingo pasado. Solo así podrás conocer la anchura, la profundidad, la longitud del amor de Dios y conocer cuál es el propósito por el cual Dios te ha llamado en una correcta relación con Él. No dejemos que los afanes de esta vida nos absorban de tal manera que descuidemos lo más importante. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si perdiere su alma? Dice la Biblia. Y si tú estás aquí hoy no es porque alguien te obligó a venir, sino porque Dios te está diciendo que quiere tener una mejor relación contigo. Que te atrevas a ir más allá, que te atrevas a sacrificar lo que para ti es valioso, ese tiempo que le dedicas a otras cosas, y tú sabrás qué cosas son. Dios hizo el mayor sacrificio que podía por amor. Fíjense que el primer sacrificio, ¿quién lo hizo en el Edén? Derramó sangre, vistió al hombre, lo cubrió y lo sacó. Siempre lo persiguió, fielmente enamorado, buscando, llamando, hablando, teniendo misericordia una y otra vez. Y el último y definitivo sacrificio también lo hizo Dios, dando a entender que ningún ser humano fue capaz nunca de hacer un sacrificio que valiera la pena o que tuviera el poder para redimir a la humanidad. El primero lo hizo Dios y el definitivo también, cuando entregó a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario y derramó esa sangre, ya no para cubrirnos con pieles, sino para quitar de nosotros el pecado que nos separaba de Él, para abrir el camino, para que pudiéramos acercarnos libremente ante el trono de la gracia. Todo está listo, todo está preparado, el camino está abierto, el velo se rasgó, la mesa está servida, la invitación está allí. Me pregunto, ¿por qué somos tan duros de servir como el pueblo de Israel? ¿Por qué nos cuesta tanto entrar por ese camino y sentarnos en esa mesa y tener comunión con Dios? Mira, esto no es un asunto de iglesia, denominación ni religión. Esto es un asunto de relación con Dios. Y ese es el llamado, el primer llamado que Dios te hace. A que puedas restaurar, edificar, trabajar intencionalmente en tu relación más importante, que es tu relación con Dios. Donde tú eres conocido y donde tú le conoces a Él. Donde tú puedes abrir tu alma, tu ser, derramar tu corazón sin ser juzgado, rechazado, cuestionado, sino aceptado, perdonado y ayudado por Dios para que crezcas, para que sanes, para que seas libre, para que des fruto, para que cumplas un propósito en esta tierra. Tu relación más importante. El amor de Dios es fuerte, fiel, inagotable. Y en el Nuevo Testamento, cuando ya Jesús vino a la tierra y llamó a los discípulos y empezó a llamarlos para que lo siguieran, hay algo importante que escuché y me llamó mucho la atención hace un par de meses y está en Marcos 3 del 13 al 15. Marcos 3 del 13 al 15. Marcos 3 del 13 al 15. Dice, ahí está él eligiendo a sus discípulos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12. ¿Para qué? Léanlo en voz alta. ¿Para qué los estableció? Lo primero era ¿para qué? Para que estuvieran con él. Y después predicar, hacer el ministerio, orar por la gente, echar fuera a los demonios. Pero ¿qué es lo primero? ¿Para qué los llamó?
para que estuvieran con Él. Primero, estar con Él. Después, el ministerio. Después, la empresa, que para muchos ese es su llamado y su ministerio. Después, lo demás. Buscad primeramente el reino de Dios. Lo demás es lo demás. Jesús quería que ellos primero estuvieran con Él y lo conocieran y aprendieran de Él y tener una relación cercana. Eso fue un privilegio, esos discípulos, ¿cierto? Y Jesús sabía que esos discípulos iban a fallar. Y Jesús sabía que cuando viniera la hora difícil de ser llevado preso para morir, esos discípulos no iban a ser fieles. Toditos se fueron. Les dio miedo. Hasta Pedro, que dijo que iba a morir por él. ¿Se acuerdan de Pedro? Siempre hay alguien que habla de más en el reino de Dios. Y en las familias y en las empresas. Siempre hay alguien que habla de más. Y Jesús sabía que ellos fallarían. Y Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Pero los amó y estuvo con ellos. Y el primer llamado fue a estar con Jesús. Dile al que está a tu lado, tu primer llamado es estar con Jesús. O al que está detrás o delante. Nuestro primer llamado es para que estemos con Jesús, para que pasemos tiempo con Él, para que nos sentemos con Él a la mesa, para que conversemos con Él. Porque Él es el que nos va a dar todo lo que necesitaremos para las demás cosas. Mira, hay veces que nos esforzamos tanto en hacer algo y bueno, tenemos un fruto, pero pregúntate, ¿qué pasaría si yo primero le doy lugar a Él y llevo ese asunto a Él? ¿No crees que daría mucho más fruto y hasta con menos esfuerzo lo que tú vas a hacer? Compartiendo con los jóvenes, les contaba una partecita de mi historia cuando estaba en la época universitaria. Es común ver a los jóvenes hoy en día que cuando entran a la universidad, algo pasa. Entonces, ya no los ves casi. ¿Y qué dicen los jóvenes? ¿Por qué no los vemos casi en la iglesia o en el grupo de amigos o en las actividades? ¿Por qué? Porque estoy estudiando, ¿cierto? Estoy en parciales. Uy, no, es que esta carrera. Como dijo David, fue David, joven fui, no he envejecido. Yo también fui universitaria, muchachos. Yo también fui a la universidad, hice parciales, finales. Una de las cosas que gracias a Dios me permitió entender fue esto, que primero era Dios. Y cuando yo me fui a enfrentar a ese desafío de la universidad, que sabemos no es nada comparado con el colegio, a mí me tocó estudiar de noche para poder trabajar de día, para poder pagar los estudios, porque no había dinerillo en la casa. Entonces yo oré y yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero dejar de servirte. Yo tenía un grupo de amigos en Villa del Carmen, por la Torre del Pescado para allá. Allá tenía un grupo de amigos. Lo hacía los sábados. Le dije, no quiero dejar de servirte, no quiero dejar de congregarme, no quiero perder mi relación contigo, porque el trabajo de la universidad me absorba. Pero tampoco quiero ser una mala estudiante, porque hay que ser buenos estudiantes y buenos trabajadores. Entonces hice una oración que yo no sé si alguien más en la vida lo habrá hecho, pero yo la hice. Y le dije, Señor, que lo que a los demás compañeros míos les va a durar horas aprenderse, semanas entender o hacer, a mí me cueste menos tiempo. Dame sabiduría. Y me apropié de Proverbios 2:6.
porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, se lo regalo. Le dije, dame la capacidad de que en el tiempo que yo voy a tener para dedicarle al estudio sea suficiente. Ayúdame, pero no quiero dejar de hacer lo que tú me has mandado a hacer, ni de estar contigo. Y así fue. No dejé de hacer el grupo de amigos, nunca dejé de congregarme. Yo creo que nunca he dejado de venir un domingo, al menos que esté de viaje o recién parida, cuando estaba recién parida. Y me gradué. No perdí ni una materia, nunca me tocó habilitar un examen. En las pruebas GCAES me fue bien. Me exoneraron de uno de los 3 módulos que tenía que hacer para graduarme. Porque Jehová da la sabiduría. Porque cuando tú pones las cosas en el orden correcto, todo lo demás, que es añadidura, fluye y da fruto. Entonces no me vengan con excusas, porque yo sé lo que es trabajar de día, estudiar de noche y servirle al Señor. Y después me casé y tuve hijos. Y también casada y con hijos, estudiando virtualmente, trabajando y servirle al Señor. Sí se puede, no hay excusas. Tu primera y más importante relación es tu relación con Dios. Dios no le vas a ir con excusas a Dios. Que tu trabajo, que tu familia, que tu salud, que el estudio. No, mi hermano, las cosas no son así. Y discúlpeme que sea dura, pero ya basta. Basta de la simpleza y la superficialidad espiritual y la religiosidad. O tienes relación con Dios o no tienes. O lo pones en primer lugar o definitivamente no vuelvas entonces. Él merece el primer y más importante lugar en tu vida, en tus actividades y en tu corazón. Él tiene un amor apasionado que persiguió al hombre a lo largo de la historia, llamándolo, teniendo misericordia, perdonándolo una y otra vez, y hoy en día todavía está llamando. Y lo que Él más desea es que tú estés con Él. Eso debe ser lo más importante. Cuando el mundo se acabe, cuando Cristo vuelva, ¿dónde estará el trabajo, la economía, los amigos? ¿Qué es lo único que va a permanecer en la eternidad? ¿Te has preguntado eso? Tu comunión con Él es lo que tiene trascendencia hasta la eternidad. No hay nada más. No hay nada más importante. Filipenses 3 del 7 al 14. Pablo, del que nos hablaba el pastor Enrique el domingo pasado. ¿Quién fue Pablo? Antes de conocer al Señor. Sí, él fue el perseguidor, sicario, como le quieran llamar, pero fue una persona instruida, tenía una buena posición social, tenía títulos, fue educado a los pies del mejor maestro de su época. Hablaba varios idiomas, tenía visa para otros países, doble ciudadanía. Era alguien importante, no era cualquier cosa. Y mira lo que dice Pablo, Filipenses 3 del 7 al 14. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Sigue? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo ¿por qué? Por basura, para ganar ¿a quién? A Cristo. Y ser hallado en Él, no tendiendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? ¿Cuál era el propósito de Pablo? Conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él
en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo estimó todo lo que para él eran cartas de presentación y estatus en su época y dijo, eso es basura, porque yo amo a Cristo y quiero conocerle. Él no se conformaba, él sabía que había algo más de Dios. Mira, hay algo más de Dios para ti. Dios tiene mejores cosas que las que tú has imaginado para ti. Hay cosas que Dios quiere hablarte en el secreto, susurrarte. Hay estrategias, ideas, soluciones que Dios quiere poner en tus manos. Está el amor de Dios, el abrazo del Padre, su consuelo, su paz. Lo hermoso que es estar en la presencia de Dios y saber que Él está allí, que eres amado, afirmado, lleno, guiado, fortalecido para lo que tienes que hacer. Porque Dios no te quita tu vida, ni tus compromisos, ni tu familia, pero quiere que estés cerca para que tú puedas fluir y rendir y dar fruto allá. Así es que deben funcionar las cosas. Primero, lo primero. Amén. Algunos dirán, pero es que ya yo le he fallado mucho al Señor y por eso no me acerco a Él. Me cuesta. ¿Se acuerdan de lo que pasó con Pedro? Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Y qué hizo Pedro después de haber fallado? Fue a la iglesia corriendo. ¿Qué hizo Pedro? Volvió a pescar. Dijo, no serví para esto de ser cristiano. Ya fallé demasiado. Qué vergüenza. Cuando lo negué la tercera vez, me encontré con la mirada de Jesús. Ni para decirle que yo no lo hice. Me voy. Y se fue a pescar. Es decir, volvió a hacer lo que antes hacía, cuando ya había recibido un llamado de Dios. ¿Y qué hicieron sus amigos? Ay, no, Pedro, vamos a la iglesia, vamos a orar. ¿No? ¿Qué hicieron sus amigos? Se fueron con él. Bueno, nosotros también nos vamos. Y se fueron. Y volvieron a pescar. Pero ¿qué hizo Jesús? Los que saben la historia, yo quiero que ustedes mismos me digan, ¿qué hizo Jesús? ¿Quién buscó a quién? Jesús buscó a Pedro. ¿Quién había fallado? ¿Quién tenía que ir a buscar el perdón? Pero ¿quién buscó a quién? Jesús buscó a Pedro. ¿Ven cómo es el amor de Dios? Maravilloso el amor de Dios. Yo creo que el amor de Dios se merece un aplauso, ¿no creen? Y después, cuando Jesús dio la palabra, se repitió la escena de la pesca milagrosa cuando Pedro lo conoció. Pedro conoció a Jesús en una pesca milagrosa y Jesús le volvió a repetir el mismo milagro. Lo llevó al lugar de su llamado otra vez. Y no le importó que Pedro había fallado, ya él sabía. Mira, Dios ya sabía que tú ibas a fallar. Dios ya sabía que tu debilidad te iba a llevar a fallarle. Pero ¿qué está haciendo Jesús? Llamándote, buscándote, persiguiéndote otra vez. Devolviéndote al lugar de tu llamado y recordándote que tú eres hijo e hija de Dios, que tienes un propósito y que tu principal llamado es estar con Él. Eso Dios te lo está recordando hoy para los que pensaron que porque habían fallado entonces esto no era para ellos. Y lo llamó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le decía, sí, Señor, yo te quiero. En el original, Pedro no le dice que lo ama. En el original, Pedro le dice, yo te quiero. Pedro, tú me amas con amor ágape. Y Pedro le decía, Señor, yo te quiero con amor filial. Y finalmente Jesús se rebaja al nivel de Pedro y le dice, Pedro, ¿tú me quieres? Ya no le dijo si lo amaba. Y Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes
que te quiero. Y Jesús dijo, ese cariño es suficiente. Ve y cumple tu llamado. Apacienta mis ovejas. Hoy Jesús vino por ti. A donde quiera que te estés escondiendo. Y no llama a Pedro, sino que dice tu nombre y te pregunta, ¿tú me amas? O por lo menos, ¿me quieres? Vuelve a tu llamado. Vuelve a la casa del Padre. Vuelve a la comunión. Siéntate a su mesa. Ve a su habitación. Deja de lado un todo por un momento y procura estar con Él. Que cuando llegue al final, donde el amor de muchos se enfriará, porque la Biblia lo dice, la llama de nuestra relación con Dios nunca se apague. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y te voy a dar un minutico. Y a los que están conectados, si están rodeados de algo que les distrae, busquen un espacio a solas y tómense cada quien un minuto. Estamos hablando de nuestra relación con Dios. Así que en ese minuto nadie va a orar por ti ni te va a guiar. Tú vas a hablar tus propias palabras de lo que Dios te haya hablado hoy. Lo que necesites es expresarle a Él. Si le quieres dar gracias, si necesitas pedir perdón, si quieres hacer una promesa. Tómate ese minuto, porque Jesús está delante de ti y te está invitando a su mesa, a su habitación, a su abrazo. El jardín en mí, si vendiera todo lo que tengo. Su amor es un regalo, gracias se recibe. Quiero conocer a Jesús. Dile, Señor, quiero conocerte. Quiero conocer a Jesús. Dile, Señor, abre mis ojos. Que esa sea tu oración hoy. Quiero conocerte, como Pablo decía, Señor. Que todo lo demás sea como basura. Mi orgullo me sacó del jardín. Tu humildad puso el jardín en mí. A cambio de tu amor, yo fallaría. Porque tu amor no se compra ni se vende. Ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe, no se compra, ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe. Dile, quiero conocerte, Jesús. Abre mis oídos para escucharte.